Bien, buenos días a todos y todas. Edgar, como ya lo hemos señalado y hemos tenido posibilidad de conversar, realmente es un gusto, un orgullo que estés acá. Nosotros no vamos a hablar mucho porque usted es la figura hoy día y eso, por supuesto, también atendiendo expresamente a una petición de Edgar. Él dice que él tiene su formación académica, pero tampoco quiere hacer una charla magistral porque lo que más le interesa es poder tener diálogo tanto con nosotros, bueno, no sé si con nosotros, pero sí con el público. Y para aquello quiero explicarles, por favor, que esta parte de la actividad funcionará de la siguiente manera. Vamos a hacer en un principio, Edgar va a hacer una introducción que trae preparada al respecto de aquello. Posteriormente nosotros podemos elaborar algunas preguntas orientadas a su mismo trabajo. Y finalmente van a haber dos micrófonos que van a circular en el público para que ustedes también puedan hacer sus preguntas que él nos ha solicitado que podamos entonces potenciar ese trabajo. Así que sin más, Edgar, yo le dejo por favor en su público, en su casa. Bienvenido también de nuevo a su casa, a la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por estar acá. Yo tengo incorporado un micrófono inalámbrico en la solapa. Espero que se escuche bien. ¿Sí? Correcto. Ante todo, agradezco la invitación que la universidad me hizo para estar aquí, a través del rector, a través del decano y a través del cuerpo académico que representan Álvaro y Sandra. Estoy realmente muy satisfecho, me siento muy alegre de volver a esta casa de estudios donde permanecí estudiando durante buena o parte importante de mi vida, desde el año 96 al 2000, y me llena de satisfacción. Decía el rector, pudo haber sucedido que yo recibiera este reconocimiento y simplemente o perfectamente pudieron haber hecho ustedes caso omiso de esto, ¿no? Pero recordaron que había sido un estudiante de la Universidad de la Frontera y eso para mí es muy importante. Es muy importante compartir no solamente con estudiantes de periodismo, sino con estudiantes de secundaria que hoy en día, que ahora están presentes en este conversatorio. Realmente muchísimas gracias por haberme invitado y espero que esto, como dice Álvaro, sea una conversación de alguna forma, porque, bueno, nosotros somos periodistas, ¿no? Y considero básicamente que el periodismo se debe realizar a través de profesionales inquietos. Considero de que los periodistas debemos ser profesionales inquietos, en búsqueda de información. No, el perfil de periodista que yo tengo no se sostiene frente a un profesional pacífico desde ese punto de vista, ¿no? Siempre reflexivo, cuestionando. Es lo que necesitamos, no solamente como periodistas, creo también que es lo que necesitamos como sociedad. Necesitamos una sociedad inquieta, necesitamos en estos momentos más que tal vez en otro momento de nuestra historia como seres humanos, gente cuestionando las cosas, gente reflexionando frente a todas estas problemáticas o fenómenos sociales que a mí profesionalmente me ha tocado cubrir. La pasividad no es precisamente o no debe estar incorporada en las características de un periodista y mucho menos, creo, de un individuo en esta época. Son muchas las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Que realmente nos hacen un llamado de atención exigente a nuestra opinión. Debemos ser capaces de fortalecer nuestra opinión en todo momento, fortalecerla incluso en nuestra formación académica. Yo recuerdo o siempre escucho decir en el área en donde me desenvuelvo que debo tener cuidado con el tema de la subjetividad, que debo ser capaz de apreciar mi opinión de una manera profesional. Y es un tema que a mí básicamente me ha hecho siempre cuestionarme muchas cosas, porque creo que el individuo no debe abandonar su opinión.
Creo que ese no es el problema en cuestión. Creo que lo que hay que hacer aquí es profesionalizar mi opinión como individuo y tratar de canalizarla a través del ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque es imprescindible en esta sociedad tener una opinión al respecto de los temas. Yo no puedo zafarme de una opinión a la hora de abordar una historia, algo que estoy cubriendo. No puedo zafarme, ni es mi pretensión tampoco hacerlo. Cuando nosotros emprendimos el viaje de la caravana el año pasado, yo tenía mi opinión al respecto de lo que ahí estaba sucediendo. Tenía mi opinión frente a lo que me enfrentaba, ¿no? No dejé nunca de tener mi opinión en ese sentido. Cuestión que considero, como digo, imprescindible en estos momentos en la sociedad y que considero también imprescindible en el ejercicio periodístico. No podemos pensar que vayamos a ser capaces de conocer una problemática social sin tener nuestra opinión. No puedo personalmente considerar que si no conozco lo que está pasando y si no soy capaz de tener mi opinión y acercarme a la gente, yo pueda lograr empatía para que ellos me acepten y yo pueda desarrollar mi trabajo. Es un asunto básico, ¿no? El hecho de tener opinión. Y en ese sentido yo les quería invitar para reflexionar en torno a este tema de la opinión individual y de la necesidad de opinar que tenemos los individuos en general y particularmente la capacidad que debemos desarrollar los profesionales que hacemos periodismo para canalizar nuestra opinión. Los quería invitar a ver un video muy reciente que, bueno, quiero que lo vean y es muy corto, dura 10 segundos y que escuchen también, ¿no? Es un video muy corto y quiero también brevemente explicar qué es lo que está pasando ahí. Esos son los incendios forestales que están sucediendo en el área de la Amazonía y lo que se conoce como la Chiquitanía paraguayo-boliviana, ¿no? Mi opinión al respecto es que los intereses políticos están quemando el bosque, los intereses de un sector o del otro, ¿no? Sin mayor diferencia. Y fue una historia que yo abordé como profesional hace pocos días y la pongo como ejemplo porque claro, yo no tengo en ese sentido miedo ni a expresar ni tampoco lo que está pasando, ¿no? Lo que yo creo que está pasando, lo que yo veo que está pasando, pero debo ser capaz de canalizar mi opinión de una manera profesional, periodística, a través de mi trabajo, ¿no? Sin abandonar mi opinión, porque es imposible hacerlo, ¿no? Yo creo que es imposible hacerlo. Sencillamente a través del trabajo que yo hago, yo escojo un lente, yo escojo pararme en un lugar específico, escojo una técnica apropiada, ¿no? Y todo eso relata una historia, ¿no? Cuenta y comunica. Y la forma que nosotros abordamos esta historia para poder abordarla y canalizarla de una manera profesional es simple también. Es muy sencilla. No es algo, lo que yo quiero plantear aquí es que no es algo difícil abordar las cosas profesionalmente. No es una utopía, no es un ejercicio complejo. Simplemente requiere abordar y hacerse de cuestiones fundamentales, como por ejemplo la honestidad, ¿no? La honestidad es un concepto relegado socialmente hablando y periodísticamente hablando también. Porque como decía antes, siempre se nos habla de la objetividad, ¿no?
y la objetividad es una cuestión que no debiera preocuparnos, porque como digo, nunca la vamos a tener, ¿no? Siempre como individuos somos seres subjetivos, ¿no? Y una forma profesional de abordar estos temas que son tan complejos y tienen tantos intereses políticos es buscar mostrar la opinión de un sector y del otro, ¿no? A veces a uno como profesional específicamente le toca mostrar la opinión de una parte, a la otra parte del grupo de trabajo le toca mostrar la opinión del otro sector, pero como profesionales y como equipo nos podemos plantear este trabajo sin ninguna dificultad. A mí, en mi experiencia con otros compañeros de profesión, me molesta bastante cuando los periodistas dicen: yo tengo que hacer esto porque el medio a mí me lo exige, ¿no? Yo tengo que abordar esta noticia de la forma en que mi editor me lo plantea. Estamos fuera del periodismo ahí. De lo que estamos hablando no es de periodismo. No me considero un romántico en el ejercicio de lo que hago, ni creo que este sea un discurso añejo en ese sentido, porque simplemente estamos hablando de algo fundamental, ¿no? Que es la honestidad. Sin honestidad, el periodismo no tiene su razón de ser, no alcanza a ser lo que es su esencia, ¿no? Y a nivel social también, sin honestidad, nosotros no alcanzamos como sociedad a exigirle al periodismo que lo haga, ¿no? Hay una incoherencia en ese sentido, porque también pienso que el periodismo es un termómetro de lo que hoy día está pasando, de la crisis social en la que vivimos, una crisis de valores donde los intereses están por sobre todas las cosas, ¿no? El individualismo tiene que ver mucho con esto, ¿no? De cómo nosotros nos planteamos como periodistas, porque finalmente estamos obedeciendo a intereses empresariales y lo que tiene que cambiar es el concepto de cómo visualizamos la sociedad. Somos en ese sentido, y hago un llamado a los estudiantes que están aquí presentes y por qué no también a quienes ya tenemos una trayectoria profesional, a preocuparnos por este aspecto y a no considerarlo, a no relativizarlo y a no considerarlo como una cuestión menor. Es posible ser honesto viviendo en sociedad y es posible ser honesto haciendo periodismo sin obviar o sin caer en una calidad de ingenuidad en el sentido de que, bueno, los periódicos son empresas periodísticas, ¿no? Hay una empresa detrás que tiene su línea editorial, que obviamente va a defender sus propios intereses, pero se puede hacer, no es algo, digamos, no es utópico, no es un idealismo. Nosotros mismos tenemos que plantearnos y exigirnos como profesionales, plantear esta necesidad y exigirnos como profesionales que es posible realizar un periodismo de calidad y basado en la honestidad. Y les quiero invitar a ver una foto ahora. Donde ojalá pues se base mucho de nuestra reflexión en nuestro conversatorio. Esta es una foto, no es mía, es una foto que yo tomé de internet que me pareció bastante idónea para reflexionar en torno a la calidad y la originalidad del periodismo, ¿no? Creo que es una protesta en Hong Kong, si no me equivoco, de estas protestas últimas que han habido, donde vemos un grupo de fotógrafos, tal vez decenas de fotógrafos, tomando la misma escena, ¿no? Desde el mismo punto de vista, parados en el mismo lugar. Y yo me pregunto por qué, ¿no? Me pregunto por qué todos ellos están ahí parados haciendo la misma foto. Y me pregunto también sobre el impacto que en términos éticos de la información eso va a tener. Tal vez la situación del policía disparando en la esquina no representa el contexto de lo que está sucediendo en ese momento. A lo mejor simplemente es un policía disparando y a 100 metros de ahí no hay más policías. A lo mejor tampoco está disparando, solamente tiene su
arma alzada y está haciendo alguna cuestión de vigilancia. Pero creo que es una imagen que nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de la calidad, de la originalidad y de la ética de lo que nosotros informamos, ¿no? Como decía Sandra en su discurso, nosotros tenemos la responsabilidad o hacemos técnicamente un resumen de lo que está sucediendo en alguna parte del mundo y tenemos una responsabilidad social en ese sentido, ¿no? Enorme. Si nosotros estamos queriendo reducir lo que ahí está sucediendo o queremos direccionar nuestra mirada hacia una cuestión que nos parece visualmente atractiva, simplemente visualmente atractiva, es una irresponsabilidad en ese sentido porque, como digo, a lo mejor no está pasando nada en el entorno, ¿no? Cabe reflexionar en estos aspectos, en el aspecto de la originalidad, cuando todos están parados en el mismo lugar. Hay una relación en la conducta de la foto que aquí observamos, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de responsabilidad social mayor, la exigencia que de repente pueda ser un medio de comunicación a ese profesional también. Yo soy consciente y pasé por medios de comunicación que a mí me exigían tener una foto o no tener una foto específica, ¿no? De algo. Yo soy consciente de eso, ¿no? Pero justamente el mundo académico del cual hoy día yo estoy participando, el que tiene que plantear desde sus bases, cambiar esta perspectiva y ser capaz de transformar la actitud del profesional que desarrolla el periodismo. O sea, es desde el mundo académico donde surgen los cambios y es desde nuestra propia persona, ¿no? Desde dentro de nosotros donde podemos cambiar estos conceptos y podemos reflexionar en torno a cuestiones tan fundamentales como nuestra opinión y la honestidad con la que la desarrollamos. Simplemente en el caso de esta foto, pues tal vez un fotógrafo debiese haber buscado otro ángulo. Creo que cumple el sentido de lo informativo a cabalidad, más bien la fotografía que logró el fotógrafo fotografiando al resto haciendo lo mismo, ¿no? Para mí ahí hay un sentido comunicacional y hay algo más profundo, un mensaje, ¿no? Por lo menos yo la tomé y me hizo reflexionar frente a esto. Creo que nosotros somos los llamados a aperturar estos defectos que hoy día sostienen los medios de comunicación. No hay otras personas que lo podamos cambiar y debemos estar convencidos de que somos capaces de hacerlo y somos capaces como individuos de transformar ciertas cosas que hoy en día representan una crisis, ¿no? Para mí el fotoperiodismo hoy día vive una crisis no solamente por estar, digamos, direccionado por empresas que velan por sus intereses y por este individualismo del que yo hablo, ¿no? Pero el periodismo, el fotoperiodismo es un termómetro de lo que la sociedad también está viviendo, ¿no? No vive aislado de este contexto. O sea, tenemos una sociedad en crisis también, ¿no? Todo lo que a mí me toca cubrir y ver, así me lo demuestra, ¿no? Bueno, sin embargo, la reflexión, pues, si bien es cierto, puede ser un poco negativa en este sentido. Yo creo y me mantengo creyendo en que podemos transformar las cosas, podemos cambiar, podemos hacer exigencias a nivel profesional y valorar nuestra opinión y valorarnos nosotros mismos más como profesionales. No me cabe duda alguna de que el ser humano tiene la capacidad
de transformar la sociedad en la que estamos viviendo y por ende de transformar herramientas que nos sirven para sostener nuestros propios derechos, ¿no? Como es el periodismo, el derecho a informarnos, a estar bien comunicados. Somos capaces de transformar esto. Finalmente yo quiero agradecer una vez más a todos aquí quienes me invitaron a participar y, bueno, en especial a mi familia, que también tiene mucha importancia en esto porque, bueno, la ausencia mía es notoria en mi núcleo familiar y sin realmente el apoyo familiar no habría podido desarrollar mucho del trabajo que realizo, ¿no? La comprensión que siempre ellos me han dado es muy importante dentro de mi trabajo, es lo que no se ve, ¿no? de todo esto. Y para mí, pues, es un asunto que representa el verdadero éxito también, ¿no? Cuestionando otros conceptos que hoy día se manipulan o se ofrecen socialmente para el bienestar y la convicción de los intereses. El éxito no es ajeno, ¿no? En ese sentido, ¿no? El éxito se propone también de alguna forma como una vía de control, ¿no? Alcanzar el éxito es materializarse, alcanzar el éxito es vivir ajeno, ¿no? Al mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, agradezco eso y les aseguro que el éxito tampoco pasa por obtener un Pulitzer. El éxito real es el compromiso familiar y estas cuestiones fundamentales que tienen que ver con los valores. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Bueno, Edgar ya nos habíamos conocido y pudimos entrevistarlo antes de iniciar esta charla. ¿Es posible que me cambie ahí a ese puesto de él? Por supuesto. Sí, porque me siento que le estoy dando la espalda. No hay problema. Hacemos el Sí, porque el siento cambio. que le estoy dando la espalda a Hagamos las un cambio de micrófonos también. Estás en tu Entonces, casa. hablo con ustedes y puedo mirar a la gente. Y yo te cambio el micrófono. Permitido porque está en su casa. En su alma mater. Es muy interesante, personalmente digo, escucharte, Edgar, porque además hay muchos estudiantes aquí y creo que todo lo que tú relataste en la entrevista y también en este espacio es muy enriquecedor para nuestras y nuestros estudiantes. Porque muchas veces a nosotros también, cuando estamos haciendo clases, nos preguntan mucho, por ejemplo, sobre lo que tú hablabas, sobre la posición que se toma, sobre la objetividad o la subjetividad. Profesora, ¿tengo que ser objetivo para cuando me tengo que ir a cubrir una nota o no? Y yo les digo, bueno, desde el momento en que usted está en ese lugar, como tú decías, me paro en un lugar, le pregunto a una persona y dejo fuera, por ejemplo, otra fuente de cómo escribo, ya estoy tomando posición. Y creo que eso es muy importante porque en el fondo lo que tú decías hablaba también y tu trayectoria tiene que ver con el tomar riesgos. Y donde hoy día es muy difícil, cuando tú lo reflejabas muy bien, estamos también los periodistas y los comunicadores insertos muchas veces en grandes cadenas o en instituciones que finalmente te van coartando esa posibilidad de tomar riesgos. Ahí yo creo que hay mucha valentía y rebeldía de tu parte, que parte, me decías tú, desde que tú eras estudiante acá. Y alguien me aclaraba algo, me dijo, dicen que él empezó en la tercera, su primer trabajo, pero un amigo tuyo que está por ahí me dijo, su primer trabajo fue en el periódico Vertientes de la UFRO. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Así que hay que agregarlo en el currículum para que después digan que el primer trabajo del Pulitzer fue acá en la UFRO. De hecho, nosotros en esa época fuimos los que fundamos el periódico Vertientes. Yo soy de los fundadores con Gonzalo González, estudiante de periodismo, Ricardo Mellado, me acuerdo, el profesor Rodrigo Oñate. Yo fui el
fotógrafo del periódico Vertiente desde su primer ejemplar. Así me decían, así que ahí hay que agregarlo en los medios para que digan que en el fondo su primer trabajo fue aquí en la UFRO. Bueno, hay tantas preguntas, pero me voy a enfocar en el rol que tú describías muy bien que tiene hoy, la importancia del rol de los periodistas en el mundo que estamos viviendo hoy. Incluso en esta región. Creo que es muy importante también, tú me contabas que empezaste sacando fotografías en las marchas, protestas mapuche, cuando justo se instala la CONADI acá en la región, en marchas estudiantiles. ¿Cuál es el rol social que tienen hoy día los periodistas en el mundo, sobre todo cuando estamos rodeados de información, tecnología y fake news? Uh-huh. El rol social que tiene es un rol, primero, que hay que considerar privilegiado, como decía Sandra. Y una vez que tú, creo, haces y consideras esta posición, puedes darte cuenta de la responsabilidad social que tienes, ¿no? Si te consideras un privilegiado en ese sentido, pues hay otro paso que dar, que es abordar las cosas con enorme responsabilidad social. Yo siempre también he postulado, el rector me preguntaba, ¿tú has cubierto guerras? Me decía. Y yo le dije, no, nunca he cubierto guerras, porque siento que para hacer periodismo y para hacer fotografía no necesita ir a la guerra. Es casi como de cliché la frase, ¿no? No necesito ir a la guerra, en todas partes hay situaciones pasando, que son importantes de abordar y contar. Realmente no necesito ir a la guerra, ¿no? Tal vez mi vida profesional me ha llevado y me ha orillado a estar en situaciones de interés mundial, pero no es algo que yo haya buscado hacer, ¿no? Creo que en todas partes hay problemáticas sociales y en todas partes podemos hacer fotoperiodismo interesante, siempre hay historias que contar. Y la región de la Araucanía no está exenta en ese sentido, ¿no? Estoy seguro que aquí, bueno, ya hay historias que consideran muy importantes y que están a la vista de todos, ¿no? El tema mapuche, el cambio climático, son temas que debiesen significar una cuestión ineludible para cualquier periodista. Y seguramente si te pones a investigar y a buscar, vas a encontrar cientos de temas, ¿no? Cientos de temas, cosas específicas, problemas sociales que vive un individuo, son historias también y tienen trascendencia. Somos nosotros los que como periodistas estamos llamados a plantearlas en nuestros medios y a potenciarlas con nuestra propia opinión, ¿no? Y pues, qué sé yo, en una reunión de pauta o lo que sea, pues presentarlas como una cuestión interesante, ¿no? Pero si también nosotros mismos nos dejamos un poco empujar hacia lo que puede significar una agenda de intereses y todo, pues va a pasar lo que mostraba en esta foto, vamos a terminar haciendo todo lo mismo y no, para mí personalmente no se consolida el periodismo en su esencia cuando lo desarrollamos de esa manera. Y quisiera agregarle otra pregunta que tiene que ver un poco con lo que tú decías también y lo hablábamos en la entrevista. Tú dijiste que hay una crisis del periodismo. ¿Por qué? Hay una crisis para mí porque el periodismo hoy día tiende a intereses en la mayoría de sus casos, ¿no? A intereses que están muy bien definidos. Las empresas periodísticas no han sabido posicionarse del lugar que les corresponde como empresas periodísticas, ¿no? No han sabido tal vez visualizar cuál es su función y se han transformado en una herramienta de los intereses, sin cuestionamiento alguno, ¿no? Nosotros muchas veces también a uno le pasa cuando va a cubrir algo, la fuente, como se denomina, ¿no? Cree que uno está ahí para hacer relaciones públicas, ¿no?
para potenciar la propia imagen de esa empresa periodística o de esa empresa en general. Cree que uno está presente ahí como un instrumento de su posicionamiento, ¿no?, dentro de la sociedad. Cuesta mucho creer que los periodistas no estamos llamados para eso porque se ha normalizado tanto esta cuestión que, claro, se considera que ese es el trabajo de un periodista, ¿no? No ha habido reacción en ese sentido. Y entonces sí considero de que el periodismo está en una crisis que no cuestiona el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales toman cosas que sacan de las redes sociales sin cuestionarlas, se transforman en noticias falsas. Hay una falta de agudeza en ese sentido, ¿no? Gracias, Edgar. Profesor. Gracias. Yo quiero mencionar dos cosas y hacer una pregunta también. Yo siento que es necesario también reconocer el grupo de personas que también estuvo detrás de esto, que es parte de tu grupo de amigos, ¿cierto? De gente, colegas que tú dejaste acá en Temuco y que también nos colaboró en la muestra, que ustedes van a poder presenciar después y que finalmente también van a poder compartir con el autor a la salida de esta actividad que está montada aquí en el salón. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo sé que traes un stock de fotografías que quieres mostrar. Tú decides en qué momento eso lo puedes poner en funcionamiento. Y lo tercero es que yo quiero hacer una pregunta sobre cuestiones que yo siempre comento en la sala de clases, y es que me parece que hoy día estamos asistiendo a un escenario donde hay mucha imagen y hay poca fotografía. No sé si me entienden la diferencia que está entre estos dos procesos. También he señalado en clases que la fotografía ya no se toma, sino que se hace, y eso hay que entenderlo. Quiero decir, y tiene mucho que ver con lo que tú señalabas desde el punto de vista de la originalidad, desde el punto de vista de la autoría, del sello, etcétera, que uno le pone a este tipo de trabajos. Y la verdad es que la pregunta al respecto y en relación a lo mismo para mí es bastante sencilla. ¿Qué es lo que hace entonces que una imagen se transforme en fotografía, ¿cierto? ¿Y qué hace que esta fotografía sea una fotografía distinta? ¿Sí? Yo me parece que hay una reflexión importante. Y solamente para entregar otro antecedente, digo yo, y también se lo comento a mis estudiantes, quienes tuvimos la oportunidad, y verdaderamente digo oportunidad, de trabajar sobre fotografía análoga, también allí hay una formación distinta del punto de vista de ver las cosas. Porque nosotros de pronto no nos creen que para salir a hacer una cobertura teníamos 36 disparos y no teníamos más que eso. Que también está mencionado en la película, en el documental La ciudad de los fotógrafos, ¿cierto? Que se realizó sobre una agrupación de fotógrafos en Santiago que cubrieron la época de la dictadura, en donde se decía que efectivamente cuando uno iba con mucha posibilidad de fotografiar, llevaba 2, 3 rollos de película, ¿no? Y eso significaba que había un esmero también en ese proceso, ¿no? Yo quiero preguntarte al respecto hoy día. La tecnología sin duda es una colaboración, ¿no? Hoy día podemos hasta transmitir en vivo, como lo estamos haciendo con esto. ¿Ha afectado eso la calidad? ¿Qué está pasando con nuestros archivos fotográficos? ¿Qué es lo que hace que una fotografía sea distinta, sea mejor, sea que te impresione más que otra? Pues yo pienso que también aquí hay una cuestión de la visión que tiene la sociedad con respecto a temas que son de su interés. No todas las fotografías trascienden, ni todas las que debiesen trascender lo hacen, lamentablemente. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de Reuters, que prestamos un servicio informativo, lo sabemos bien, porque la empresa no es una publicación netamente tal, sino que distribuye a través de los medios tradicionales información. Entonces nos hemos tenido que de alguna forma ajustar a los intereses, porque estos medios se transforman en clientes, ¿no? A los intereses que tienen esos medios y responder a sus expectativas también.
cuestión que es bastante compleja porque tienes también un escenario de clientes y de medios que son diversos, con distintos intereses, en distintos idiomas. Entonces hay que ser capaz de ofrecer un servicio de un interés tan plural. Pero te vas dando cuenta de que el interés sí se va direccionando hacia una sola posición, ¿no? Hace 20 o 30 años atrás yo tengo colegas que trabajaban ya como periodistas, como fotoperiodistas con los que yo converso, y el interés de esos medios que nosotros atendíamos eran otros. Todavía había espacio para ir a cubrir una crisis alimentaria, porque los medios exigían cobertura de eso y Reuters en este caso se la proporcionaba. Pero hoy día no hay interés en esos temas, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando desde el interés social que existe y esos medios responden a ese interés y por ende las agencias de noticias que distribuyen información también tienen que responder a esas exigencias, casi como un comportamiento de mercado, ¿no? Porque si no simplemente tu empresa quiebra. Y nosotros no hemos tenido que ajustar a eso, ¿no? Lamentablemente, pues el interés ahora pasa mucho por el deporte, es más importante poner una foto, tener una cobertura vasta y direccionar toda la infraestructura a un partido de fútbol que direccionar toda la logística o infraestructura a una cobertura de carácter social. A mí personalmente, todo este tema de la caravana incluso me ha hecho creer de nuevo en el periodismo, ¿no? En mi trayectoria, yo debo reconocer que hay una etapa en mi vida en que yo no quería creer más en esto, ¿me entiendes? Y me ha hecho renacer en ese sentido porque hicimos una cobertura que era necesaria, imprescindible, que estaba a la vista de toda la sociedad, más allá de estos tremendos intereses, ¿no? Desde la política de gobierno de Estados Unidos, etc. Y aún me hizo creer más y me hizo sentir mucho mejor que desde la misma sociedad estadounidense se premiara esto, ¿no? O sea, eso es algo que hay que considerar como una cuestión importante dentro de todo esto, ¿no? O sea, el Pulitzer es algo que premia a la Universidad de Columbia, ¿no? Y que desde la misma universidad se haya premiado esto también me hizo a mí volver a creer y creo que de cierta forma ha sido lo más importante del tema del Pulitzer, ¿no? O sea, he renacido en ese sentido como periodista, como fotoperiodista. Hay una cosa en particular que se aprecia en tu trabajo y que lo hemos visto nosotros también en la exposición y que hemos revisado también algunas cosas que tú tienes publicadas. Y uno se da cuenta que tú estás dentro del proceso y no lo estás mirando desde afuera. O sea, quiero decir, eso no te hace perder la objetividad que también nosotros estamos de acuerdo que no existe, pero que es parte de la situación. O sea, quiero decir, esta subjetividad de incorporarte, de estar con la gente, se aprecia fuertemente en tu trabajo. Incluso la fotografía, que es parte del premio Pulitzer, eso yo creo que es fundamental. O sea, estar allí inmerso en la situación. Sí, yo digo eso. Para desarrollar el trabajo que yo hago, no puedes estar ajeno de ninguna forma a la realidad de la gente. O sea, y creo que no solamente el trabajo que yo realizo, creo que cualquier individuo para poder proponer ideas desde su posición profesional, llámese profesor, llámese médico, o sea, no puede estar ajeno a su realidad social. No, las mejores ideas obviamente van a surgir cuando tú tienes conocimiento de lo que está pasando y cuando eres capaz de asumir como propio, en este caso, lo que están atravesando estas personas, ¿no? La frustración, el cansancio, qué sé yo. O sea, tienes que ser cómplice. No puedo, como fotoperiodista, irme a parar a un puente, tomar una foto, irme de ahí, ¿no? O
O sea, tengo que convivir con ellos, tengo que caminar con ellos y tengo que conocerlos, ojalá llamarlos por su nombre, ojalá haber podido hablar antes con ellos. O sea, es el resultado de que también tiene que ver con aceptación, ¿no? No a todos los periodistas muchas veces los aceptan en estas situaciones, ¿no? Que son complejas desde el punto de vista de la seguridad o que representan a un medio que la gente no quiere que esté presente ahí, etcétera, ¿no? Y esa aceptación se logra simplemente con las ganas, ¿no? Y el deseo de conocer, ¿no? A las personas, ¿no? Y creo que ellos también advierten que uno a lo mejor tiene su historial, que es sudamericano, tiene su enciclopedia, que esta cuestión no es desconocida para nosotros tampoco. Y hay ahí una comunicación que se da de forma, digamos, natural, ¿no? Yo propongo una pregunta más, colega, y tenemos preguntas en el público. Alguien que pueda levantar la manito. No sé si tenemos los micrófonos por ahí, si están disponibles ya. Y si no están, pediría por favor que los pudiesen traer para que vayan preparando las preguntas, por favor. Sí, para que después también Edgar nos muestre las fotografías que trajo. Solo enfocado también al tema de formación y los estudiantes. Tú eres periodista. No es novedad. Egresado de acá de la UFRO en la generación del 99, si no me equivoco. Y la visión que existe principalmente del periodista es el que redacta, el que escribe una historia o el que hace el guión, ¿no? Pero tú te enfocaste en el fotoperiodismo social, básicamente, porque creo que tiene claramente un tinte muy social la mayoría de tus trabajos. ¿Cómo decirle a estos jóvenes que están aquí hoy día que el periodista y el periodismo es mucho más? O sea, tú te transformaste en un periodista, primero creo yo, valiente, rebelde, arriesgado, a través de la imagen, que muchos a lo mejor todavía están buscando hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer, voy a trabajar en medios, voy a ser institucional, quiero ser investigador o quiero ser como Edgar. Yo siempre estudiando consideré que se podía hacer periodismo a través de la fotografía. Nunca tuve ninguna duda en ese sentido, ¿no? Creo que simplemente yo escogí una herramienta que era potente a la hora de comunicar y lo que estoy haciendo es periodismo, ¿no? Con ella. No exhibo en salas de arte, ¿no? Mi fotografía no va a caer ahí, ¿no? Mi fotografía es una fotografía que usan los medios de comunicación, que hace periodismo, ¿no? Y es factible, ¿no? Optar por este camino, absolutamente. Aquí el tema es creer en reconocer nuestras capacidades y creer en ellas, ¿no? Y formarnos en convicciones sólidas, ¿no? Porque también esta es una cuestión, un ejercicio muy vocacional y también puede suceder que te veas enfrentado a querer en un momento dejarlo, porque es muy difícil, es difícil estar separado de su familia, es difícil, exige mucho en términos de vocación, ¿no? Sí, digamos, si es el periodismo que te llama la atención, es este periodismo de compromiso social, de viajar, de contar cosas a lo mejor donde nadie quiere estar, pues el costo puede ser alto, ¿no? Entonces, hay que madurar la idea, ¿no? No te puedes ver enfrentado con esto encima y recién empezar a reflexionar sobre todos estos asuntos de los que estamos hablando, ¿no? Porque hay una cuestión emocional detrás, de costo. O sea, hay que prepararse profesionalmente para ser capaz de dar vuelta a la página en situaciones complejas, qué sé yo. Muy bien, gracias. ¿Tenemos alguna pregunta del público que es asistente hoy día? Tenemos micrófonos dispuestos, disponibles. Acá tenemos una pregunta, por favor. Y allá tenemos otra, pero acá primero, después. Sí, acá.
Si, por favor, si se puede poner de pie, dar su nombre, se lo agradeceríamos mucho. Hola, me llamo Guillermo, soy del Liceo Pablo Neruda. Mi pregunta es, la fuera, la muestra, ¿todas las fotos son suyas? Primero, Sí. hay una foto que tiene una especie de bokeh, que no sé, pareciera ser una larga exposición. ¿Es así? Una foto que alguien parece estar muerto en el suelo. Sí, así es. Bueno, me gusta tu pregunta porque es un aspecto también importante y que yo no mencioné tal vez en la charla. Y creo que también muchas veces se cuestiona, ¿no? Se cuestiona el tema de la privacidad de la gente, de dónde está la línea del respeto, ¿no? Y yo tengo la visión de que cuando hay situaciones de un contexto social tan duro, donde la violencia, en el caso, por ejemplo, de esa persona que está muerta y que fue asesinada, son tan evidentes, que es una cuestión que, por ejemplo, era un pandillero en Honduras. En Honduras actualmente matan a cerca de 30 personas diariamente, asesinan a 30 personas diariamente. Es una realidad que tú no puedes dejar de abordar. No puedes dejar de considerar. Tienes que acercarte a ella. Y creo que la línea del respeto justamente está en lo que tú haces hincapié, que es usar las posibilidades técnicas que puedas tener para hacer de una imagen tan, tal vez, brutal, una cuestión estéticamente, ¿no? Algo más sutil, ¿no? Y tú reparas en ese aspecto de una exposición prolongada, ¿no? Y agradezco tu haber reconocido esta cuestión porque es algo que yo intento hacer todo el tiempo frente a situaciones que son de esta índole, ¿no? Intento poner todos mis recursos para poder contar esta historia, mis recursos técnicos, como lo pudiese hacer un escritor a través de sus recursos literarios. Bueno, yo tengo mis propios recursos y trato de poner e incorporar todos esos recursos, los recursos de la luz, recursos técnicos, para acercarme a estas situaciones tan extremas. Mi pregunta va a que usted dijo ojalá convivir con la gente con la que está trabajando, o sea, a su alrededor, a quien le saca fotos. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo hizo para poder, no sé, soportar, hacer una larga exposición con toda esa gente, con alguien muerto enfrente suyo? Pues una cosa importante aquí es reconocer cuál es tu función, ¿no? Mi función no es de espectador, mi función es como periodista y si yo reconozco esa función, pues tengo claro qué es lo que debo hacer, ¿no? Por eso digo, tenemos que, en ese sentido, quienes hacemos esta profesión, este es el periodo de estudiante es el periodo para reflexionar en torno a todas estas cosas y no vernos después enfrentados es el periodo académico, ¿no? el que nos tiene que hacer madurar y pensar lo que queremos, encontrar nuestra vocación y una vez que sale al mundo del trabajo, pues posicionarte de una manera con convicción frente a lo que estás haciendo. Mi función en este caso es como fotógrafo, ¿no? No tengo una función individual, no soy un espectador de lo que está sucediendo. No sé, digamos, no significa un trauma para mí, ¿no? Bien, otra pregunta. Ya había levantado una mano, no sé si tiene micrófono. Hola Edgar. Hola. ¿Cómo estás? Bien, de aquí estoy viendo que te conozco. Oye, con mucho cariño y admiración te venimos a acompañar en este momento y ver a tanta gente que se está formando como periodista. Uno que salió de esta universidad y es realmente un orgullo poder estar aquí acompañándote y celebrando contigo este hermoso premio. Mira, yo quería en realidad llevarte un poquito a la memoria. Me acuerdo que me imagino yo que fui tu primer mentor, Enrique Ehlers. Sí. Siempre él decía que la fotografía era una pasión
que se resolvía en frío. Entonces, mi pregunta es, desde esta memoria de tu maestro, y cómo tú ya te estás construyendo o ya eres un maestro para esta nueva generación, ¿qué cosa tú comentarías o le agregarías a esta reflexión que hizo tu primera aproximación, me imagino yo, a la fotografía? Y también como un gesto de memoria hacia tu maestro. Eso, Edgar. Bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Qué bueno que hayas mencionado al profesor Enrique Eiler, ¿no? El profesor Enrique Eiler fue importante en mi vida universitaria también. Yo fui su ayudante durante la época de estudiante en la asignatura de fotografía periodística. Y bueno, lo conocí desde cerca, más allá de como profesor. Le debo también mucho de lo que ahora he logrado, ¿no? Como profesional. Porque fue una persona que creyó en mí desde el principio. O sea, yo no me saqué nunca un 6-9 con Enrique Eiler, ¿no? Me saqué puro 7, ¿no? Entonces creyó en mí, ¿no? Sí, creo en lo mismo. Tal vez solo le agregaría apellido a esa idea, ¿no? Que creo que no es la fotografía tal vez, sino que es el fotoperiodismo el que digamos tiene esta necesidad trabaja de esta manera, ¿no? Opera de esta forma digamos, de congelar y ser capaz de recrear situaciones donde nosotros debamos ser, tener esa capacidad de saber que es lo mismo, que estamos haciendo periodismo y de informar, esa responsabilidad social, ¿no? Estoy de acuerdo absolutamente con el profesor Enrique, pero tal vez haciendo esta distinción, porque la fotografía para mí no apunta a lo mejor en general en este sentido, ¿no? Hacemos fotografía con nuestros teléfonos celulares, hacemos fotografía todos los días, quizás este es el tiempo donde más la fotografía es más masiva, todos tienen al alcance una cámara y todos pueden hacer fotografía, lo cual para mí personalmente no representa un problema. También he escuchado decir que la fotografía está en crisis y todo eso. Para mí la fotografía no está en crisis. Lo que está en crisis es el fotoperiodismo. No, la fotografía quizás está en su mejor momento más bien, porque todos pueden comunicar y todos pueden usar las redes sociales y eso es una ventaja para informar también, ¿no? Bueno, si vamos entrando más en detalle, si hay algunos que las usan para su propia vanidad y qué sé yo, eso ya es otra cosa, pero la fotografía está ahí, ¿no? Y todos tienen alcance. Hace 50 años atrás, 60 años atrás, comprarse una cámara fotográfica era cuestión de gente que tenía dinero o qué sé yo, ahora no. Todos tenemos al alcance la fotografía y entonces desde esa perspectiva creo que está en su mejor momento. El problema del fotoperiodismo, ¿no? Ese sí es una crisis, o el periodismo que incorpora inclusive estas fotografías que son banales o triviales a su trabajo, ¿no? La incorporan como parte del periodismo, la toman desde las redes sociales y hacen una nota con eso y construyen información con eso. Eso está en crisis, pero no la fotografía. Bien, ¿tenemos alguna? Sí, por favor. Buen día, Edgar, profesores. Hola. Soy Ricardo Caño de Pan, estudiante de primer año de periodismo. La fotografía que vemos al fondo es una fotografía de la ganadora del Pulitzer y que además es una fotografía que para nosotros como espectadores es bastante fuerte. Genera incomodidad, genera un montón de emociones que van mucho más allá de la simple apreciación artística que pudiera generar, que también la genera. Pero en lo personal, para ti como fotógrafo, como la persona que hizo esta toma, ¿cómo lo haces para lidiar, si es posible o no lidiar con la emoción o con la sensación de emoción personal que genera tomar esta fotografía? Con las emociones que te genera estar en ese momento ahí. Y si no se puede lidiar o si no se puede aislar esa emoción, ¿cómo se hace en el ejercicio diario para convivir con eso? Para convivir con este cúmulo de emociones que aparecen a la hora de tomar esta fotografía. Gracias. Yo creo que la verdad no hay una receta en ese sentido. Yo personalmente he optado, por ejemplo, por hacer de mi casa una especie
¿cómo se puede decir? De fuerte, ¿no? ¿Ah? Un búnker, exactamente. Hacer un búnker en mi casa, protegerla en ese sentido. Nunca, por ejemplo, nosotros hablamos de noticias dentro de nuestra casa. Yo creo que mi esposa se da cuenta cuando yo vengo de algún lugar extremo, porque lo primero que hago es lavar mis zapatos, la suela de mis zapatos. Entonces entro, me saco los zapatos, lo llevo en la mano y voy derecho a lavar mis zapatos. Pero no hay una receta en este sentido, ¿no? Por eso digo, yo creo que nosotros está en en hacerse de una posición reflexiva y en la convicción durante este periodo, durante el periodo académico, ¿no? Para enfrentar estas situaciones cuando eres profesional desde la posición que te corresponde, ¿no? Ahí toda esta cosa de la emocionalidad se puede aislar cuando has sido capaz de armarte de ideas al respecto. No, es imposible pensar que te vas a enfrentar a esta situación y que en ese momento tú vas a tener que comenzar recién a pensar cómo aislarte, ¿no? O sea, no. Es el periodo académico, ¿no? Es ese periodo que nos tiene que fomentar ideas en este sentido. Entonces, mi misión en este caso es contar una historia y, por supuesto, o sea, yo tampoco, eso es obvio, no soy un robot, ¿no? Obviamente tengo emociones y muchas veces hay situaciones muchas veces, pues, cientos de veces, situaciones que a uno le conmueven, ¿no? Obviamente, cuando hay involucrado a niños, cuando, qué sé yo, en Centroamérica que matan tantos jóvenes, por ejemplo, mi hijo nació en Centroamérica, ¿no? Entonces, cada vez que yo veo también un joven asesinado o veo un niño migrante, es la representación también de mi hijo, ¿no? De cierta forma. Entonces, es obvio que esas situaciones a uno lo conmueven, pero aquí estamos hablando de un ejercicio profesional, ¿no? Y receta no existe. Yo hago harto deporte para, de alguna forma, a lo mejor mantenerme ajeno o sano mentalmente. Y como digo, el búnker es mi casa, no hablamos de noticias ni nada de ese sentido. Mi esposa nunca me pregunta dónde anduviste o detalles de ciertas situaciones. Y de esa forma creo que me protejo. Ahora, pues decir que lo haga del todo, que sea realmente una cuestión que funciona, no lo sé. Realmente no lo sabría decir. Tal vez funciona bien, ha funcionado bien o no. Tendría que hacerme ver por un psicólogo, ¿no? Bien, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más, por favor, si alguien... Sí. Bueno, hola, gracias por el espacio de conversación. Quería hacerte una pregunta con respecto a la subjetividad, que tú decías que no hay que perderla. Su nombre, por favor. Juan Revido, perdón. Tú decías que no hay que perder el tema de la subjetividad, pero al trabajar en una compañía te hacen tener una visión un poco más objetiva. ¿Cómo haces tú para mantener esa esencia en la fotografía? Gracias. Separando las cosas, ¿no? O sea, yo hablaba de tener nuestra opinión como individuos, de no perder nuestra opinión como individuos, no extraviarnos en este sentido. Porque es imprescindible. O sea, individualmente no puede pagar el costo, ¿no? del hecho de haber asumido una profesión como el periodismo, ¿no? Son dos cosas distintas. Primero somos individuos, ¿no? Capaces de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, reflexivos en todo momento de esto, y después nos transformamos en periodismo. El periodismo es simplemente una técnica, ¿no? Para relatar, ¿no? Situaciones a las que nos estamos viendo enfrentados, y esa técnica se desarrolla básicamente con honestidad. No hay tampoco tremendo secreto en el asunto, ¿no? O sea, por eso un periodista debiese llegar a enfrentar un hecho con su propia opinión formada, no tiene por qué abandonarla ni restringirla. De hecho, es necesario que la tenga, ¿no? Y después, pues, haciendo periodismo, las técnicas no apropiadas son simples: mostrar
la versión de este, considerar la opinión de este, la del otro, porcentualmente hablando, pues toma 5 fotografías de esta posición, 5 de la otra, dale 2 o 3 párrafos a esta versión, otros 2 o 3 párrafos a esta versión. No es tan complejo. Ser honesto no es tan complejo. Bien, yo propongo que, bueno, vamos a tener la oportunidad de dialogar con Edgar posteriormente cuando salgamos de este salón. Yo propongo, Edgar, que en 3 minutos nos puedas dar un baño de fotografía con las que traes preparadas, si te parece. Sí, claro. Rápidamente para que a continuación entonces podamos disfrutar también de la muestra que está afuera. Sí, no sé si podemos ver acá atrás. Sí, por favor. Yo las tengo que ir pasando, ¿no? Yo mismo lo voy pasando. Si alguien quiere detenerse en alguna fotografía, lo podemos hacer, ¿no? Sí, y preguntar algo. Ya se puede hacer. A ver. Sí. Mi nombre es Edith Pérez, yo soy profesora acá del partido del Colegio Metodista. Y me llamaba bastante la atención mirar la fotografía. Me gustaría saber qué sientes tú al ver tu propia fotografía. Me gustaría saber, porque a mí personalmente me impacta, y tú que la tomaste, que estuviste ahí, que viviste esos momentos, ¿qué significa para ti esa fotografía? Pues significa el privilegio de haber estado ahí, de haber sido capaz de darme cuenta de que resumía mucho de lo que este grupo de personas estaba atravesando en ese momento. Agradezco, digamos, a la motivación, tal vez, a lo que me llevó cerebral, ¿no? A hacer el clic en ese momento y, pues, apartarlo, digamos, encuadrarlo y transformarlo en una foto. Porque sí, o sea, es una fotografía que resume bastante. Es la posición de un niño, el cansancio, la frustración. En ese momento, esto está pasando en la frontera de Guatemala con México, y en ese momento las autoridades migratorias de México están resolviendo cuál va a ser su posición al respecto. ¿Los van a dejar pasar? ¿No los van a dejar pasar? Entonces habían pasado días especulando, ¿no?, con esto, y obviamente pues, el niño está cansado de esta especulación y ya descontrolado con el calor, el hambre, durmieron en un puente, el cansancio, todo el viaje que habían hecho, de cientos de kilómetros. Entonces sí creo que resume bastante la realidad de lo que los migrantes estaban atravesando en ese momento. Por eso. Profesor Fierro. Acá hay una pregunta, por favor. De profesor a alumno. Edgar, hace pocos días atrás estuve viendo, a propósito de tu visita, y me encontré con un reportaje sobre la niña que fue, también la fotografía que fue premio Pulitzer, de la niña que fue bombardeada en Vietnam del Sur, con napalm. Y se ve en la calle ahí con algún soldado, era un ser anónimo, ¿no es cierto?, hasta que la fotografía la registra, digamos, en la historia de esa gran tragedia. Hoy día ella pasó por distintos momentos, muchas operaciones para sacarle todas las secuelas de las quemaduras del napalm. Y hoy día es una prestigiosa escritora que tiene una fundación, parece que está viviendo en Canadá, y hace toda una labor humanista. Incluso ella se escribió una fe, siendo vietnamita, ¿no es cierto?, una fe más bien de orden occidental, o judeo-cristiana, podríamos señalar. Y hoy día es una connotada escritora. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño y qué va a pasar con este grupo? Porque tú, por supuesto, al tomar la fotografía la inscribiste en la historia universal, en cierta medida también lo sacas del anonimato, ¿no? Entonces lo haces una preocupación colectiva, sin duda. ¿Qué es de este niño? Fíjate, profe, que yo no he vuelto a saber de él. Nosotros hicimos otras fotografías donde tuvimos la oportunidad de saber qué había pasado.
pero específicamente en el caso de esta no he vuelto a saber de él. Dentro del grupo de fotos que se premió como Breaking News, hay una foto, por ejemplo, de una niña que está recibiendo una bomba lacrimógena en la frontera. A ella le dimos acompañamiento posterior y sabemos dónde está, qué está haciendo. La familia, producto de la foto, el gobierno estadounidense le facilitó los papeles, ¿no?, en Estados Unidos. Lo último que también supe al respecto es que fueron deportados. O sea, fue como una estrategia, ¿no? En el momento de la foto, pues se aceptaron los papeles, pasó el tiempo y hasta hace poco fueron deportados. Pero es algo que sin duda, si bien es cierto, uno no se lo plantea, ¿no?, que suceda, pero sí aspira. Yo aspiro como fotógrafo a ser capaz de, ojalá, ¿no?, transformar la vida de alguien en particular. He tenido la buena experiencia de que eso me ha sucedido y me he sentido claramente muy reconfortado haciendo este trabajo y que, pues claro, pueda cambiar la vida de alguien. Aunque esa no sea la búsqueda, pero si eso sucede, espectacular. Muchas gracias. Bueno, señor conductor, nos está presionando con el tiempo. Yo quiero insistir que a continuación vamos a tener la oportunidad de dialogar con Edgar en el hall de acceso de este salón, ¿cierto? Así es que nuestra participación, colega, hasta aquí. Sí, muchas gracias, Edgar, por compartir esta palabra. Por favor, yo les pido un aplauso, por favor, nuevamente para Edgar. De esta forma agradecemos a Edgar Garrido y a los profesores de la carrera de periodismo, Nadia Arias y Álvaro Cuminao, por la interesante conversación en la que nos han hecho partícipes. Les solicitamos a los profesores retornar a sus asientos y a nuestro invitado especial que se mantenga en el escenario para recibir un presente. Ahora invitamos al decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Juan Manuel Fierro Bustos, a subir a este escenario para que, en agradecimiento, le haga entrega a nuestro invitado especial de un presente también especial. El lucutúe, que empodera este tótem en madera y piedra, simboliza el lugar donde la persona se arrodilla de acuerdo con las creencias de la comunidad mapuche. Reiteramos los aplausos para nuestro invitado especial de esta jornada.